Creo que todos hemos recibido alguna vez un regalo. Estos detalles que vienen de algún ser querido y que, más que nada, es la intención de obsequiarles algo para demostrar cariño, gratitud, aprecio, sin importar cuánto cueste, su tamaño, cualquier característica. Es lindo, ¿no? Cuando alguien te considera para un obsequio. Pero ¿qué pasa cuando un regalo llega a perjudicar de formas que no nos imaginamos nuestra vida? Que evoca eventos inexplicables, muchas veces con intención, pero otras completamente imprevistas. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Me gustaría aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Erlinda Gutiérrez, desde Guanajuato, México, nos cuenta esto. En mi vida solo he tenido una experiencia paranormal. No, es que antes no creyera en ello, es solo que como que jamás pasaba nada en mi vida que me hiciera pensar en la posibilidad de que existiera eso o no. Y lo que les voy a contar me pasó en el año 2007, cuando cumplí 16 años. En ese entonces vivíamos en Irapuato, en la colonia Valle del Sol, precisamente en la calle Antares, para quienes sean de por allá. Y pasados algunos días de mi cumpleaños, vinieron de visita algunos familiares, y entre la cena de esa noche, de convivir con todos, me regalaron algunas cosas, blusas, un vestido muy bonito y mi tía me regaló un broche, uno también hermoso. Se veía antiguo pero bien conservado. Era un broche para cabello con un diseño de como varias ramitas y al final de cada una piedras rojas, como si fueran rubíes, pero claro, no lo eran. Y pasaron los días. Yo no había usado ni la blusa, el vestido ni el broche. No había ocurrido nada raro en esos días que iba y venía de la preparatoria, hasta que salí una noche con unos amigos. Fuimos a casa de un amigo, nada más a platicar. Compramos de comer algunas cosas y él vivía solamente con sus padres, los conocíamos perfectamente. Y es que es importante que mencione esto, ya que un amigo de nosotros, Toño, entró al baño de casa de mi amigo. Nosotros estábamos al frente de su casa, en un porche pequeño. Y cuando regresa del baño, le dice a mi amigo que en todo el tiempo que teníamos de conocerlo, él nunca había tenido el gusto de conocer a su abuela, que por qué no nos dijo que ese día estaba en su casa. Luego le dijo que se había sentido muy mal porque se había asustado al verla y que se disculpó con ella. No quería verse grosero o hacerla sentir mal por el susto. Mi amigo, el de la casa, le preguntó que qué estaba diciendo, que ni sus papás estaban ahí esa noche, no tardarían en llegar, pero que su abuelita no estaba tampoco. Ella es de Buenavista, que no podía estar en ese momento sin que les avisara. Y Toño le dijo: No, no es cierto, no te creo. Si yo la vi de cerca, salí del baño y estaba parada enfrente del lavabo, viendo hacia afuera, para acá. Como salí y la vi de repente, me asusté y me sobresalté. Por eso me sentí tan mal con tu abuelita, porque me sobresalté y le pegué a la puerta por hacerme para atrás. La asusté por el ruido, imagino, y volteó para el baño. A lo mejor se enojó conmigo porque me disculpé con tu abuelita, pero ni siquiera me volteó a ver a mí. Mi amigo nos dijo, viéndonos a todos, que era en serio. Su abuela no estaba ahí ese día, solo tenía una y le pidió que le dijera cómo era, que se la describiera. Y Toño dijo que era una mujer como de 1,60 m más o menos. Tenía un vestido verde debajo de las rodillas, muy blanca y el cabello muy canoso, corto pero esponjado. Sin embargo, mi amigo, el de la casa, nos dijo que su abuelita era todo lo opuesto, que era como él y su mamá, morena, cabello pintado oscuro. No le creía en parte a Toño. Le decía que no estuviera jugando con eso y Toño le decía que él no bromeara con eso, porque la había visto tan claramente que no lo quisiera asustar. Esa noche nos quedamos afuera hasta que llegaron sus papás. No les dijimos nada, y la verdad sí nos quedamos un poco con miedo. Pero después de un rato que llegué a mi casa ya ni me acordaba de eso. Lo que sí es que mamá, esa misma noche, ella estaba fuera de la casa cuando llegué. Y es que mis amigos vivían en la misma colonia. Solo debía caminar unas 3 calles y cuando veo a mamá afuera de la casa, le pregunto que qué hacía. Y ella me dijo que estaba esperando a papá, que había ido a la tienda y al menos para mí no tenía sentido. ¿Por qué lo esperaría afuera? Nunca había hecho eso. Pero bueno, no me dijo nada más. Llegué a mi cuarto
Me cambié. De hecho, había estrenado el vestido y ese broche. El vestido lo puse en la ropa sucia y el broche lo dejé en mi peinador. Y mamá tocó la puerta. Le dije que pasara y al entrar se quedó parada en la puerta y me preguntó que cómo me había ido. Solíamos platicar mucho y yo contarle de mis amigos. Pero esa noche la noté rara desde que la había visto afuera. En la puerta de mi cuarto, mientras me escuchaba, se veía que algo buscaba con la mirada, pero consternada. Mamá no podía evitar que nos diéramos cuenta cuando algo le preocupaba, es muy expresiva. Y le pregunté qué tenía, que me dijera porque desde que llegué la había notado algo rara. Y solo me dijo que no tenía nada, que estaba intentando recordar dónde había dejado unos aretes, y me empezó a preguntar por unos que me había prestado hace días y con eso me distrajo, por lo que se fue y yo me dormí. A las 3:45 de la mañana me desperté, sobresaltada porque había escuchado un ruido en mi habitación. Mi suelo era de duela, esta madera para los pisos. Entonces había escuchado muy fuerte que algo había caído en el suelo cerca de mí. Enciendo una lámpara que tenía cerca y veo que en el piso estaba el broche que me había regalado mi tía. Me paro de la cama, lo levanto y era extraño porque no tenía nada que hacer ahí. Lo había dejado en mi peinador que quedaba al lado contrario de mi cama, a unos 4 metros. Alguien lo había arrojado. De otra forma, no tenía cómo moverse desde allá. No era tampoco algo liviano, no se pudo haber movido por el aire. Sin embargo, tenía tanto sueño que pensé que a lo mejor no, lo había dejado en otra parte. Yo estaba segura que no era así, pero bueno, tenía que tranquilizarme con algo. Y lo curioso era que para ese momento no recordaba lo que nos había pasado en casa de mi amigo hasta la mañana siguiente que amaneció, un domingo, y le conté a mamá lo que nos había pasado. Cuando ella me escuchó, me empezó a decir en voz baja, como para que no escuchara a mi papá, que estábamos hablando de eso. Me dijo que me tenía que contar. Resulta que el día anterior que llegué de casa de mi amigo, se había salido de la casa corriendo porque cuando papá fue a la tienda, mi mamá vio a una señora en su cuarto. Mamá me contaba que veía la televisión en su cama y que una señora idéntica en descripción a como yo le conté que Toño decía que era la señora que confundió con la abuela de mi amigo, que esa señora salió del baño de su cuarto y se le quedó viendo como ida. Y ahí fue que mamá se levantó de un salto y salió corriendo. Que cuando le conté lo de mis amigos, al escuchar cómo era, sintió tan horrible porque era igual a como ella la vio. Aunque no tuviera nada de razón de ser, esto que se les apareciera lo mismo en esa misma noche. Y luego me preguntó por el broche. Yo, asustada en este punto, le dije que ahí lo tenía, que apenas ayer lo había estrenado. Y ella me pidió que ya no lo tocara, ya que ella no sabía por qué había estado soñando en esos días muy constantemente con ese broche, que no tenía ni una razón para pensar algo sobre él, pero ahora con eso, debía preguntarle a mi tía si de alguna manera lo había sacado de algún lado. No entendía mucho, sinceramente. Solo vi que mamá se levantó, fue a mi habitación, salió y tomó el teléfono para hablar con mi tía. Solo que esa conversación yo no la escuché. Y luego de un rato regresó conmigo y me dijo que había tenido que tirar ese broche, porque mi tía le dijo que eso me lo había obsequiado porque era bonito y todo, pero a ella se lo había regalado una amiga de mi abuelita, con quien no tenía una muy buena relación y que pensando en eso, quizás no se lo había regalado con buenas intenciones. Solo que ellas, platicando de todo eso, llegaron a la conclusión de que como nunca lo usó, quizás por eso jamás le pasó nada, como en mi caso, que apenas lo usé. Mamá y Toño vieron a esa mujer que tal vez yo debería haber visto también. A mí me pasó eso de que me lo arrojaron, pero no corrí con la mala suerte de haberla visto. En muchas experiencias de ustedes, quienes nos escriben esto, nos hablan de que en ocasiones existe un detonante para que lo que sea, como en este caso, que esté atado a una cosa, una entidad se manifieste. Si no, jamás interactúan, no se muestran. Puede ser eso. ¿O usted qué piensa? Marco de la Garza, desde Puebla, México, nos cuenta esto. Cuando vivíamos en Teciutlán, nos pasó a mi papá y a mí algo demasiado extraño. Él y yo vivíamos solos. Mis padres estaban divorciados y mi hermana vivía con mi mamá. En ese entonces yo tenía ya 20 años.
por lo que era plenamente consciente de todo lo que ocurrió. Y es que una mañana desperté, iré a mi trabajo y papá se iba 1 hora antes que yo. Y al levantarme noté que en mi buró había una cajita pequeña. Esta cajita era como de regalo, tenía un listón rojo a manera de moño, por lo que pensé que papá me lo había dejado. Lo abro y era un anillo. Este anillo me gustó mucho. Era aparentemente de oro y a pesar de que se veía algo viejo, era elegante a mi consideración. Era delgado, pero tenía un tipo de escudo con algo que no lograba identificar qué eran. Parecían ser 2 letras en cursiva. Lo que pasa es que estaba casi borrado, por el tiempo, creo yo. Aún así, me gustó mucho. Me lo puse ese día y me fui a trabajar. Cuando regresé en la noche y vi a papá, todo esto pasó en el 98. Cuando llegué, él había hecho la cena. Entro, dejo mis cosas, me cambio y, platicando de nuestro día, le agradezco por haberme dejado ese regalo en la mañana. «Achis, ¿cuál regalo?», me preguntó. Y yo le dije que el anillo, el que me dejó en el buró, y me lo quité para enseñárselo, a lo que me dijo: «¿De dónde sacaste esto?». Mi papá me habló, no sé si muy enojado. Él no es ni siquiera un hombre regañón o serio como para pensar que así hablaba siempre. Era raro verlo así de enojado o no sé qué tenía, pero me arrebató el anillo. Lo vio y me seguía preguntando que de dónde lo había sacado. Yo le repetí eso, que él me lo había dejado en la mañana en mi buró. Fui por la cajita para enseñárselo y cuando regresé, mi papá tenía los ojos llorosos. Y mientras veía ese anillo, me volví a preguntar que de dónde lo había sacado. No me creía para nada lo que le decía, y noté que algo le estaba pasando. Mi papá, sentándose, acercándome el anillo y mostrándome la parte interior, señalándola, me hizo ver que adentro tenía un grabado, en una letra muy pequeña que era un texto largo, y al final el nombre de mi abuela. «Con este anillo, Marcos, con este anillo enterramos a papá. Esto se lo regaló mamá hace muchos años. Nadie puede tener uno parecido porque, mira». Me lo prestó para que lo viera mejor y a papá le temblaban las manos. Nunca había visto que le pasara eso. Y al leerlo bien, era como una dedicatoria de varias palabras, diciendo el nombre de mi abuelo y lo que les dije, una firma, el nombre de mi abuela, a quien yo no conocí. Ella falleció cuando yo era muy pequeño y de mi abuelo tengo apenas recuerdos, porque falleció 2 años después de mi abuela. Mamá le mandó hacer este anillo a papá con una carta que le escribió cuando eran jóvenes. Ya viste los nombres, ¿verdad? Nadie más puede o debería tener esto. ¿Quién te lo dio? Dime la verdad. Ahí estuvimos un rato, medio discutiendo, dejándole en claro que lo que les conté a ustedes es lo que ocurrió, porque papá no dejaba de preguntarse que quién había sacado el anillo del ataúd de mi abuelo. Solo mi tío y mi papá podían hacer algún movimiento en las tumbas de mis abuelos, pero mi tío era de Tehuacán. No había ido para nada y papá se puso muy mal esa noche. No dejaba de llorar. Y les digo la verdad, yo no dimensionaba lo que eso significaba. Hasta pasada esa noche que papá me dijo que me fuera a acostar, que debía hacer unas llamadas y yo le di su espacio. Muy temprano en la mañana papá me levantó. Estuvimos en mi cuarto platicando de eso y me dijo que había llamado al panteón y preguntado las fechas en que habían abierto la tumba de mis abuelos. Y le dijeron que la última fecha en que se hizo algún movimiento había sido hace más de 15 años, cuando los enterraron. No se había abierto para nada. Quizás no debí porque veía muy mal a papá, pero le pregunté que entonces, ¿cómo había salido ese anillo del ataúd? Y me dijo que eso es lo que no sabía, diciéndome que eso no podía ser cierto. Era imposible que saliera solo de su ataúd, pero pues nadie más podía entrar a nuestra casa. ¿Quién me lo dejó? ¿Quién lo sacó y por qué lo llevó hasta mi cuarto? Nunca supimos, y papá nunca quiso abrir la tumba de mis abuelos y comprobar que le faltara ese anillo. Pero era personalizado, no podían existir dos. Aparte, tenía los nombres, y no le quise preguntar a papá qué hizo con ese anillo porque de verdad le afectó. Y a mí me dio miedo pensar en cómo había salido eso de la tumba y por qué llegó a mí como un regalo. Tal vez pudiera ser que de alguna forma mi abuelo fuera quien me lo regaló, lo cual no quita lo extraño que fue todo eso. ¿Cómo es que algunas manifestaciones paranormales
llegan a hacer este tipo de cosas. Nos han contado ya varios relatos que evidencian este tipo de actos. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuál era el motivo? ¿Eso habrá sido bueno o malo? Coméntenos su teoría. En lo que Victoria Cervantes, desde Oaxaca, México, nos cuenta esto. Soy de Juchitán de Zaragoza. Hace unos años en una colonia al norte. No puedo mencionar exactamente cuál porque ahí, cuando éramos jóvenes y lamentablemente falleció un vecino, como nosotros teníamos una buena relación con la esposa del señor, y digo nosotros por un amigo de la cuadra y yo, teníamos 18 en ese entonces. Ella, cuando íbamos pasando una tarde, días después de que falleció su esposo, la vimos sacando algunas cosas de la casa y subiéndolas al auto de su nieta, y después de que le diéramos otra vez el pésame, ella nos dijo que pasáramos, que si veíamos algo que nos sirviera, por favor, que nos lo lleváramos. Se iban a mudar, vender la casa y la señora ya no quería quedarse con muchas cosas. Nosotros no queríamos, pero la señora nos insistió. Parecía que de verdad quería deshacerse de algunas cosas. Y aceptamos. Entramos a su casa y nos llevó a un cuartito que nos dijo eran puras cosas de su esposo y al final terminamos eligiendo algunas cosas, de música sobre todo. El señor tenía varios vinilos en un estante que recordé en ese momento a mi papá. Y le pregunté a la señora si me podía llevar uno. Era uno de Juan Gabriel. Y me dijo que sí, que lo tomara. Cuando llegué a casa esa noche, me acuerdo que a papá le encantó ese regalo. Le gustaba mucho. Y se los prometo, desde ese primer día que lo llevé a casa, cuando ya estábamos acostados, apenas me estaba durmiendo cuando escuché que alguien le pegó muy fuerte a una puerta. Me levanto de mi cama y salgo buscando rápido qué pasó porque ese golpe no fue solo uno, fueron varios de una puerta que, estando afuera de mi habitación, me di cuenta que venía de un cuarto que teníamos como bodega y en parte varias repisas de papá, donde ponía objetos que coleccionaba. Y ahí había puesto ese vinilo. Yo estaba todavía en las escaleras viendo hacia allá y vi cómo rebotó la puerta por otro golpe y pregunté en voz alta si era mi papá. No creía que mamá estuviera a esas horas ahí, papá tampoco, pero era más probable. Solo que papá salió de su habitación preguntándome que si había sido yo. Le dije que no y me pidió que me acostara, que seguro había sido el aire, pero a mí no me cuadraba. Sabía que algo raro había pasado, solo que papá me insistió en que me durmiera. Me volví a acostar y dejé la luz encendida porque tenía miedo. Escuché que papá cerró su puerta y no sé cuánto tiempo pasó de que me quedé leyendo un libro para que me diera sueño de nuevo y escuché que alguien estaba moviendo una perilla de alguna puerta, por lo que me paro afuera de mi cuarto otra vez, abriendo despacio para no hacer ruido y cuando asomo la cabeza, nuevamente ese sonido venía de abajo. De esa bodega, alguien estaba moviendo desesperadamente la perilla, pero papá nunca cerraba con llave esa puerta, fácil la podían abrir. Y en eso sale mi papá otra vez. Yo sé que no me vio porque no volteó a mi habitación. Lo vi acercándose a la bodega y cuando él estaba por abrir, esa puerta dejó de sonar. Él entró como si nada, salió después de unos segundos y lo vi yéndose para afuera, volviendo a entrar en poco tiempo y cerró las puertas. Cuando él iba subiendo, yo abrí la puerta y le pregunté que qué era. Y él me dijo muy apenado que el regalo que le había hecho, el vinilo, era lo que estuvo ocasionando todo eso, que me lo agradecía mucho, pero parecía que el vecino no quería que lo tuviéramos, que solo lo dejó afuera, no en la basura, que ya veríamos qué haríamos con él. Y esa noche no volvió a pasar nada. Me sorprendió tanto que eso ocurriera en mi casa. Jamás me había pasado algo paranormal y el haber llevado eso en apenas un día y que escucháramos esas cosas se me hacía increíble. Hasta creía que estaba soñando, pero cuando desperté, papá me dijo que lo disculpara, pero no podíamos tenerlo. Nos iba a quitar la paz que, seguro, por algo el vecino no quería que lo tuviéramos, y dijo que ahora sí lo tiró a la basura. Esa fue la solución. Todo fue tan rápido, pero el haber visto cómo se movía sola la perilla, que alguien le pegara tan fuerte a la puerta desde adentro, eso fue lo que me quitó el sueño por varias noches y me hizo creer que lo paranormal, de hecho, existe. Aunque regalemos algo con la mejor intención, nunca sabemos si ese objeto algo trae consigo, si ya está marcado por algo.
tiene algún vínculo importante que desencadene este tipo de experiencias. ¿Existirá alguna forma de limpiarlo? Coméntenos y nos vamos mientras hacia Estados Unidos, Florida, desde donde una persona que prefiere no comentemos su nombre nos cuenta esto. Una de las épocas más difíciles de mi vida fue mientras estudiaba la preparatoria, dado a que a inicios del segundo año mi vida cambió de repente, pues de ser una de las mejores estudiantes de mi generación, estar en el equipo de porristas y ser parte del comité estudiantil, de la nada mis ganas de hacer todo eso y poner el empeño en lo que hacía se fueron desvaneciendo, al grado de que ya no reconocía mi situación, mi vida, y de ser una de las chicas a quien más gente le hablaba en la escuela, de pronto parecía que ya no conocía a nadie. No es que me gustara ser el centro de atención, sino que simplemente disfrutaba mucho de mantenerme ocupada. Solo que ahora no tenía ganas de hacer nada, y me la pasaba acostada todo el día. Mi novio era mi único soporte que me hacía sentir mejor, mientras yo me estaba perdiendo a mí misma. Mis amigos más cercanos, ellos sí se dieron cuenta de cómo estaba, y trataban de ayudarme, pero yo únicamente quería estar en mi cuarto o pasar tiempo con mi novio. Sin embargo, por indicaciones de mis papás y un terapeuta al que estaba frecuentando, me obligaron a ir a un grupo de terapia para ver si así mejoraba. Yo pensé en un punto que todo esto era porque estaba creciendo y el cambio hormonal, por lo que no estaba tan preocupada por eso. Yo faltaba la mayoría de las sesiones para irme con mi novio, hasta que se dieron cuenta y mi madre me dejaba fuera de las sesiones y esperaba afuera hasta que terminaran. Así que no tenía forma de evitarlo, lo cual agradezco mucho a día de hoy, ya que ahí conocí a quien me referiré como Judith, una chica de mi edad, con una vida bastante turbulenta en la que ya se había cambiado varias veces de casa por muchos conflictos entre sus padres, hasta que terminó viviendo en casa de su abuela, una mujer que tampoco le prestaba mucha atención, pero la procuraba un poco, y Judith acudía a estos grupos para mejorar su habilidad para socializar, que ciertamente le estaba funcionando, pues ella fue quien se acercó conmigo. Ella lucía algo apática y deprimida al igual que yo, y aunque en parte sí lo era, fue quien me ayudó a salir de aquel pozo. Y todo pasó porque en una ocasión que fue a mi casa, cuando yo estaba muy mal, no me quería ni levantar, habíamos hablado en ese grupo y le di mi dirección. Mi mamá la dejó pasar y la recibí en mi habitación. Yo no quería, pero bueno, ya estaba en mi casa. Yo no intenté disimular que en ese momento no quería ver a nadie. Sin embargo, parecía que a Judith no le importaba, quien veía mi cuarto y mis cosas mientras yo estaba acostada. Y Judith, de la nada, me preguntó que desde cuándo había empezado a tener esas pesadillas. No pude pasar eso por alto porque este era un síntoma que tenía presentando desde que empecé a sentirme de esa forma. Aún así me quedé callada, disimulando que no la había escuchado, hasta que me preguntó otra vez, para luego empezar a describir cómo eran mis pesadillas, las cuales honestamente no me gustaría detallarles. Solo les diré que en esos sueños yo fallecía de muchas formas, muy horrible, y no me podía despertar. Sentía que algo muy malo me pasaba y me quedaba viendo todo en negro, consciente, pero en la nada. Yo me levanté molesta y le pregunté que cómo sabía, que quién le había dicho. Esto me preocupaba porque no le había contado a nadie más que a mi novio. Se sentó a mi lado y me dijo que le contara todo a detalle, las fechas más que nada. Esto con la promesa de que ella luego me confesaría cómo es que sabía de mis pesadillas. La duda me carcomía por dentro y le dije todo. No voy a negar que eso se sintió liberador. Me sirvió mucho hablarlo con alguien más. Y de ese modo le insistí que ahora ella me contara. Y me dijo que desde que se había mudado con su abuela, a ella le habían estado pasando cosas muy extrañas. A veces, cuando estaba con alguien, se sentía mal. De alguna forma sabía que la persona la estaba pasando mal, y a pesar de que estábamos en un grupo de terapia para mejorar y sentirnos mejor, ella había sentido conmigo algo aparte de lo que hablábamos en terapia, y dijo que entonces no se había equivocado. Luego ella se puso de pie y me preguntó por cierto objeto en particular. Este era un collar que me había regalado mi novio, el cual nunca me ponía porque a mí no me gusta usar collares. A lo que Judith contestó diciendo que mi novio sabía eso perfectamente y que ese regalo tenía como intención quedarse en mi cuarto. Esto porque no era un detalle cualquiera.
Él quería que me sintiera tan mal siempre, que me quedara en mi cuarto, cansarme y que nunca lo dejara al ser mi único soporte, que empezara a depender de él. Eso no me hizo nada de gracia. No podía pensar que estaba bromeando, pero ¿por qué decía esas cosas? Le decía que no podía hacer eso y entonces empezó a preguntarme sobre él. Pregunta tras pregunta me hizo darme cuenta de que todo eso había comenzado apenas unos 4 meses desde que comenzamos a salir él y yo. Pero no solo eso, sino que, de verdad, él era un chico que no hablaba con casi nadie, mientras yo era todo lo contrario. A él lo conocí en una clase, pero empezamos a hablar a finales de primer año, y solo me fijé en él por lo persistente que había sido desde que nos conocimos. Claro, aún así, como que siempre marcaba una línea de respeto, no era molesto. También recordé en ese momento cómo constantemente me insinuaba que dejara mis actividades de lado para poder pasar más tiempo con él, y claro, imagino que para ya no conocer a nadie más, lo cual estaba sucediendo desde ese bajón anímico. Pero no podía creerle al 100% a una chica que recién había conocido, aunque a ese punto yo ya estaba muy desesperada por sentirme así, de forma que hicimos un trato. Ella se llevaría el collar por 2 semanas, para ver si realmente era eso o no. Y tal como lo dijo, las cosas para mí fueron mejorando mucho, hasta que volví a ser quien realmente era. Fueron un par de semanas de sentirme tan bien, e invité otra vez a Judith a mi casa para contarle lo que me había pasado. Ella me cuestionó sobre cómo había reaccionado mi novio ante mi cambio, y le conté que fue imposible no notar su disgusto por el hecho de que yo estaba retomando mi vida, por lo que tenía razón. Pues de hecho había insistido muchas veces en ir a mi casa y estudiar en mi cuarto, y yo creo que él quería ver si ese collar seguía en mi habitación, pero yo no tenía para nada la intención de volverlo a invitar. Lo raro fue que después de una semana, mi situación volvió hacia donde me encontraba semanas atrás. Nuevamente todas mis ganas de hacer todas las cosas que hacía se habían esfumado, por lo que tras pasar una semana y media así, le llamé a Judith para preguntarle que qué podía estar pasando. Cuando ella fue a mi casa y estábamos platicando, sacó ese collar de uno de los cajones de mi peinador, de hasta el fondo. Luego me dijo que lo había dejado ahí sin decirme la última vez que me visitó. Esto para confirmar que, de hecho, eso tenía la culpa y es que no quería que yo pensara que mi mejoría se debía a una simple sugestión, ya que al no saber que el collar estaba en mi cuarto, quería asegurarse de que realmente fuera eso y no el hecho de que yo me condicionara a mejorar. Fue algo bastante lógico para mí. Le agradecí tanto por haber llegado en ese momento de mi vida, y ella se lo llevó. Ahora sí no me lo iba a regresar. Teníamos confirmado que era eso, y ella me dijo que no sabía de trabajos de ese estilo, pero que se lo iba a llevar a su abuela. Algo tenía ese collar. No tenía idea con qué lo trabajó ese chico, pero ya nos desharíamos de él. Y jamás volví a pasar por una racha de ese tipo, y por supuesto que terminé con él. Se puso muy difícil ese asunto por obvias razones de cómo era él, pero ese es otro tema. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si yo nunca me enteraba de eso? ¿Cómo era posible que un collar me hiciera tanto daño? Cuénteme, ¿le han hecho un regalo malintencionado? O con buenas intenciones, pero que aún así le hayan hecho experimentar eventos paranormales, cosas inexplicables. Sería como siempre, un placer conocer su historia. En el primer comentario le dejamos el enlace a nuestro nuevo video de Misterios de la Fogata, tanto las redes sociales también de ese canal. Gracias de antemano por su apoyo. Pero cuéntenos, ¿usted ha visitado el bosque de Chapultepec? ¿Qué ha escuchado que se cuenta sobre ese lugar? Coméntenos, sería un gusto como siempre leerlos por aquí. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.